Sí, miren, tal vez todos somos desconocidos, pero estamos en la misma lucha. A mí me han enternecido las acciones que han venido pasando desde muchos años atrás, sobre las represiones que ha habido. Nadie lo ha dicho o no nos acordamos. ¿Qué pasó con los compañeros que mataron en la Ford? Vean, fueron compañeros. Pato Pascual, la represión que hubo en Modelo. ¿Qué pasó? Nada más, nuestros mártires, pues seguimos en lo mismo. ¿Qué pasa ahorita con los compañeros del SDEC? ¿Qué comen ellos, sus familias, y están molestinados? No pueden encontrar trabajo. Ahorita, perdónenme que le haya pedido la palabra a la compañera, y traigo mucho que decirles. ¿Cuánto pagan en las empresas? 600 pesos. ¿Y cómo los tienen? ¿Qué ha hecho el charro de la Confederación? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha investigado? Nada, ¿verdad? Al fin que las cuotas le llegan a la bolsa. ¿Qué han hecho estos diputados que ahora nuevamente quedaron? ¡Hombre, caramba! Joder más al pueblo, como el PRONE y tanto que son multimillonarios de la pura política. Señores, hubo una persona que me comentó, el PRONE tiene gente, no, aunque le ofrezcan la silla no la recibe porque tiene muchos millones de pesos. Ahí tenemos al del petróleo, creo yo que lo sabemos por los medios, de que su hijita se anda paseando en avión hasta con sus perritos, y nosotros que migajas, no se vale, hay que seguir en la lucha. Andamos buscando las tortillitas como sea, porque nuestros hijos pues ya ni estudio tienen, porque no alcanza para darles. ¿A cómo es el huevo? El frijol tan solo, nada más con eso. Las tortillas, pues que México tiene para eso y mucho más, pero lo han explotado, lo han saqueado. Lo han saqueado tanto que si no fuera eso, tuviéramos médicos de cabecera, todos, no nada más uno. Nuestros hijos están en las, por decir, yo en este caso, mis nietos están en unas escuelas mediocres, que el pizarrón se está cayendo, un gis, caramba, computadoras. ¿Computadoras para qué? Tenemos arrastrando una de presidentes mercenarios. Ah, pero dicen unos, como dice este fulano, todas esas muertes tienen familia, hombre, caramba. Son compatriotas, son nuestros hermanos. Y dice, es lo de colateral, que poca, ¿no? Ahora bien, lo que acaba de pasar con los compañeros trabajadores de petróleos, ¿qué pasó? Así que no son ellos, ¿verdad? No son familias. Sí nos duele a nosotros, como lo estoy expresando aquí, me duele hasta eso que estamos viviendo ahorita. Los compañeros del SDEC, no tengo yo, pero cuando tengo, les doy aunque sea unos 5 pesos, pues así que me perdonen, no tienen familia que mantener. Gracias, y eso es todo. Buenas tardes a todos y a todas. En principio con la vergüenza de ser parte de una cámara que se concibió como un lugar para el pueblo, y hoy queda demostrado que los que dirigen la cámara concretamente son personas que no tienen esta concepción, y es por eso que estamos aquí en la calle. Este foro estaba preparado en tiempo y forma para hacerse dentro de la Cámara, y ellos están demostrando que no tienen una voluntad de diálogo. Ahorita mismo en la Comisión de Trabajo y Previsión Social ya presentaron el proyecto de dictamen mismo, que se los vamos a dejar aquí para que pueda ser distribuido, y algunos diputados del Frente Progresista pedimos tiempo para poderlo discutir y dijeron que no, que en una hora se reinicia la sesión, y obviamente pues es una discusión atropellada, violatoria de la Constitución, y eso es lo que hemos estado planteando algunos diputados.
aparte de defender los intereses de la clase trabajadora y del pueblo en general, y tratar de modificar de los contenidos que públicamente se ha estado informando. Es más, en este momento también les podemos informar que el día de hoy, a las 11 de la mañana, en un juzgado se procedió por parte de algunos diputados del movimiento progresista, encabezados por compañeros de DNC, de PT, de PRD, a interponer una demanda de amparo indirecto. Todavía confiamos en que la justicia pueda reconocer esta violación a la Constitución que se está dando, cómo están de alguna manera procediendo. Están dirigiendo este proceso de negociación. Decirles que como diputados del Partido del Trabajo, del Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, estamos comprometidos a defender hasta donde más podamos los intereses de los trabajadores, y esto lo hemos concebido en un principio diciéndole un no rotundo a la reforma laboral que se está debatiendo ahorita en la Cámara. No vemos ni las condiciones legislativas para hacer una buena discusión, por eso estamos, insisto, interponiendo demandas de amparo. Seguramente si ahorita la comisión, donde el PRI y el PAN tienen mayoría sumados al Partido Verde y al PANAL, si ellos mayoritean ahorita en la comisión, seguramente mañana estaremos procediendo en el Pleno a plantear en principio una moción suspensiva, y si aún así siguen violentando los derechos y la justicia no procede, pues ya nos reservamos nuestro derecho también de actuar el día de mañana como diputados que somos representantes del pueblo, y muy dignamente estaremos ahí el día de mañana, pasado, los días que sean necesarios, en la defensa de los intereses de los trabajadores. Este foro para nosotros era muy importante, y con esto concluyo, cuando se planeó con el compañero Arturo, con María Luisa y un servidor, y convocarlos a todos ustedes, porque sabíamos de los tiempos. A nosotros nos da mucha pena que los halcones que dirigen la Cámara, porque ya la llenaron de policías, ustedes podrán ver eso, pues estén tan temerosos del pueblo. Eso es lo que nos da vergüenza como diputados, que quienes están coordinando la Cámara le tengan vergüenza, no tengan vergüenza y le tengan miedo al pueblo, cuando deberían de estar abriendo esta discusión como corresponde. Esta es una casa del pueblo, y como ustedes verán, se la siguen cerrando cada vez más al pueblo. Entonces nosotros trataremos de abrirlo con este foro. Celebramos que los compañeros sindicalistas, académicos y ciudadanos que nos han ayudado a hacer este foro hayan decidido continuar con él, y muy respetuosos de los acuerdos para reforzar nuestra actividad legislativa en estos días que son muy lamentables para el pueblo de México. Muchas gracias y sean bienvenidos todos y todas. Bueno, compañeras y compañeros, me dirijo a ustedes con vergüenza, porque teníamos un compromiso con los trabajadores de este país, y hoy los esbirros de la gran burguesía no nos han dejado hacer nuestro foro. No tienen que temerle a nadie. Hoy lo que queríamos hacer, sacar del recinto legislativo la discusión a los trabajadores que directamente están afectados y a la mayoría del pueblo. Hoy denunciamos que estas gentes nos impidieron hacer nuestro foro adentro del recinto. Habíamos cumplido las formas, pero con todo y eso impidieron la entrada y el acceso de los trabajadores al recinto del pueblo. En ese sentido,
hacemos una protesta dura y firme, y ante los medios de comunicación denunciamos de lo que son capaces este tipo de gente cuando hay cuestiones importantes en este país que se tienen que discutir y abrir a todo el mundo. Por hoy damos por inaugurado y abrimos la discusión con los diferentes sindicatos de este país, con las diferentes organizaciones sindicales, y vamos a asumir los compromisos que ustedes saquen en este foro. Y no, como yo les digo, no nos van a temblar las piernas para asumir nuestra responsabilidad, porque estamos con ustedes y vamos a defender hasta sus últimas consecuencias los derechos de la clase obrera y de los trabajadores. Muchas gracias y le damos la palabra a los compañeros. Bien, compañeras, compañeros, reciban un fraternal saludo del Sindicato Mexicano de Electricistas, de los trabajadores en resistencia, de los jubilados y nuestras familias. Hacemos un amplio reconocimiento a esta convocatoria por parte de los diputados a este foro. Es la primera vez que me toca ver que un foro se hace aquí en la calle, porque no se prestan las instalaciones de la Casa del Pueblo, donde están legislando ya una reforma a la Ley Federal del Trabajo del presidente del empleo, Felipe Calderón. Dicen que es preferente la iniciativa y que con esa iniciativa lo que nos han vendido los medios de comunicación es que se van a generar empleos. ¿Ustedes le creen? ¡No! Tampoco nosotros. No va a generar empleos, no va a aumentar la competitividad. Quieren más productividad cuando tenemos al hombre más rico del mundo en este país. Tenemos a los hombres más ricos del mundo en este país y quieren todavía más productividad cuando esa riqueza no la han alcanzado porque sean buenos trabajadores esos empresarios, sino ha sido a costa de exprimir la fuerza de trabajo de millones de mexicanos. La iniciativa que han presentado y que han venido discutiendo solamente una comisión nombrada por la Cámara de Diputados. Hola, sí. Vamos a ser muy breves sobre el tema de la contratación colectiva. Es uno de los derechos conquistados a partir de la Revolución Mexicana, la Constituyente de 1917. Una experiencia importante para poderles dar a todos los trabajadores en este momento es la experiencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, que nace con empresas extranjeras, la Mexican Lion Power Company. Los trabajadores de aquella época, de hace más de un siglo, no tenían condiciones de trabajo. Todavía había contratos de aquella época, eran contratos verbales. El movimiento de las huelgas de Cananea, de Río Blanco, la huelga de 1916 de los electricistas, dio paso a la Constitución del 123 para establecer que todos los trabajadores pudiéramos agruparnos en sindicatos, buscar tener mejores condiciones de vida. Y así nace la contratación colectiva. El primer contrato colectivo de trabajo del SME fue en 1932. Había convenios antes del contrato colectivo y las condiciones apenas empezaban para mejorar. Primero, el tema de seguridad e higiene para los trabajadores, porque la industria eléctrica es de alto riesgo. En aquella época había importantes accidentes mortales de los trabajadores. Los trabajadores tenían que comprar su propio equipo de seguridad y herramientas, jornadas de trabajo de más de 12 horas, despidos masivos y un salario que no alcanzaba para las necesidades mínimas de una familia. La lucha de los trabajadores en nuestro país se remonta a más de un siglo.
El último contrato colectivo de trabajo que establece las condiciones de reconocimiento al sindicato como una de las partes se consiguió con una huelga en 1936 que se quedó sin luz el Distrito Federal. En ese contrato colectivo se reconoce al sindicato como una de las partes, se reconoce también las condiciones de seguridad y higiene, se reconoce la materia del trabajo y se reconocen los tipos de contratación del personal: contrato de planta, contrato de obra determinada y los contratos transitorios, que son los mismos que establecía la Ley Federal del Trabajo en esa época. Otra conquista histórica de los trabajadores electricistas fue la jubilación. No había jubilación para los trabajadores. Había trabajadores que laboraban hasta 40 años de servicio y simplemente se liquidaban. No tenían la jubilación, y se logra la jubilación como un derecho del trabajador y una obligación de los patrones que eran extranjeros en ese momento. Hoy observamos que esta iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo lo que busca es acabar con la contratación colectiva. El plantear los contratos individuales a prueba, por capacitación, a través de empresas de outsourcing, va a permitirle a los patrones que no haya contratos colectivos de trabajo, ni mucho menos sindicatos. Van a ampliarse los sindicatos blancos o charros, como los conocemos, y los contratos de protección, que hoy ni siquiera sabemos cuántos existen. Se habla que hay 700,000 en todo el país, aunque nunca se revise, aunque los trabajadores no sepan ni sus condiciones generales de trabajo, ni mucho menos conozcan a sus representantes sindicales. Pero dicen ellos, aquí adentro en el Congreso, que eso nos va a ayudar, compañeros. Dice la CTM que van a aceptar el pago por hora siempre y cuando sea de 7 pesos la hora, y que están dispuestos a aceptar. Pero lo que le quitaron ya la iniciativa fue lo que tanto pregonó Felipe Calderón, que con esa iniciativa dice que se iba a democratizar a los sindicatos con el voto directo y secreto, el voto universal, y la rendición de cuentas de líderes sindicales vitalicios. Pero ya aquí se lo quitaron. Eso ya no va a pasar. Eso entonces es el mensaje muy claro, que se va a continuar trabajando con este tipo de sindicalismo corporativo de la CTM, el Congreso del Trabajo y otras centrales que se han prestado con gobiernos y patrones para negarle las condiciones generales a los trabajadores establecidos en una serie de declaraciones de tratados internacionales. Por ejemplo, en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas se establece que los derechos sociales y económicos tiene que ver con que cada individuo goce de un empleo con un contrato colectivo de trabajo, que ese trabajador se pueda afiliar a un sindicato y sobre todo que tenga un salario remunerador y seguridad social. Eso lo habla la Declaración de Naciones Unidas. El convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo permite también la libre filiación sindical, el derecho a la autonomía de los propios sindicatos, y el convenio 98, que es la contratación colectiva, también son otro de los convenios firmados de nuestro país en la Organización Internacional del Trabajo. Si pasa esta reforma, primero contraviene la legislación vigente en el marco del artículo 123. Segundo, contraviene los acuerdos firmados con México en distintos organismos internacionales. Y por último, acaba con lo que tanto pregonaron en la pasada legislatura de las reformas constitucionales que hicieron en materia de derechos humanos. Si leemos la Constitución, el artículo primero dice que hoy los derechos humanos son irrenunciables, se elevan a rango constitucional y sobre todo dice que tienen principios de universalidad y que ningún gobierno puede atentar contra estos derechos. Y además, en la propia ley, en la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se establece que los derechos laborales
quedan a rango constitucional y se creó hace apenas unos días, todavía en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una visitaduría para defender los derechos laborales, es la 6ª visitaduría, para defender los derechos laborales contra cualquier violación que haga la autoridad federal. Por eso, compañeros, es motivo de que todos levantemos nuestra voz, mantengamos la lucha resistencia. Ya se están levantando más movimientos en todo el país. Aquí hay un dispositivo de PFPs allá adentro imposible de pasar, y lo acabamos de observar, ni los propios diputados pueden pasar a celebrar un foro adentro. De esa manera están negociando las cúpulas de los empresarios con los diputados que obedecen a esos intereses, están negociando los derechos de todos nosotros como trabajadores. Nosotros les planteamos que debemos de organizarnos en una nueva central obrera independiente que defienda y revierta todo aquello que intentan acabar con las conquistas históricas de la clase trabajadora. No podemos perder los derechos que tenemos ya adquiridos, y sobre todo les traemos una propuesta de que estamos muy pendientes estos días de cuál va a ser el sentido de la votación de cada uno de los diputados, y podamos adoptar a un diputado, compañeros, que los ubiquemos en su distrito, veamos cuál fue el sentido de su votación. No pueden ellos legislar a espaldas de los trabajadores. Su obligación es informarle al pueblo de México qué iniciativas hay, abrir el debate con foros como este que se está haciendo, escuchar a todos los actores políticos antes de tomar una determinación con su voto. Si votan por consigna, prácticamente estos diputados serán traidores a la patria por violentar la Constitución, traidores a los trabajadores, que observan únicamente a los trabajadores para el voto en las elecciones federales o locales, y después a los trabajadores para el pago de impuestos, que pagamos los impuestos más caros de todo el mundo a través de la ley del impuesto sobre la renta. Por eso, compañeros, en reconocimiento a los diputados que toman esta iniciativa, ellos tendrán que hacer lo propio allá adentro. Mañana se discute la iniciativa y tienen ellos que tomar la tribuna del Congreso de la Unión para evitar que pase esta traición a los trabajadores, compañeros, y nosotros acá afuera haciendo la presión por defender las conquistas históricas de la clase trabajadora. ¡Que viva la unidad de los trabajadores, compañeros! ¡Que viva el artículo 123! ¡Que viva la clase obrera! Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Antes que nada, un agradecimiento por la invitación a este foro, y básicamente quisiéramos plantear 3 cuestiones fundamentales. La primera, evidentemente, una denuncia de que estamos viendo hace unas semanas, nos estaban diciendo que México es el país más democrático del mundo, donde todo es limpieza, donde todo es debate, donde todo es apertura, y hoy no nos dejaron ni siquiera pasar a la puerta, al foro, para realizarlo dentro. Le dicen democracia, y sinceramente hay que decirlo con todas sus letras, no lo es. No es democracia, y ni tantito, y no podemos comprarles ese cuento. Y es en ese sentido que también aceptamos la invitación. Seguramente han visto en muchas de las declaraciones, en reportajes, etcétera, que ha habido un sector de los mismos medios que son parte de esta supuesta democracia, que han tratado de ver en la alianza de nuestro movimiento de Yo Soy 132 con los sindicatos una traición a nuestro propio movimiento, a sus principios, etcétera. Queremos venir a decirles primero que eso es completamente falso. Si nuestro movimiento empezó denunciando la manipulación de los medios de comunicación, ¿qué más manipulación puede haber, además de la manipulación en las elecciones, que la manipulación que están haciendo ahora los medios con respecto a la gran mayoría de los sindicatos aquí presentes y con respecto a lo que realmente significa la reforma laboral para el conjunto del pueblo trabajador? Ahí también los medios de comunicación están queriendo engañar al pueblo, y ahí también están queriendo, pues digamos, darnos gato por liebre. Es por eso que nuestro movimiento nunca dudó de sumarse a la solidaridad con los sindicatos y de sumarse a esta lucha en contra de la reforma laboral. Y de otra manera, no es que hayamos decidido sumarnos en nuestra Asamblea General cuando lo discutimos,
no decidimos sumarnos a este movimiento en solidaridad con los trabajadores. Decidimos sumarnos a este movimiento porque es también, ante todo, a lo que es ahora nuestra generación, la que nos va a acabar de fastidiar la vida, esta nueva reforma laboral. Nos quieren vender la idea de que vamos por buen camino, de que vamos a conseguir buenos trabajos, etcétera. Cuando 7 millones de jóvenes no estudian o no trabajan, nos quieren vender la idea de que privatizando la educación, haciéndola más técnica, reduciendo los años, etcétera, obtendremos los jóvenes mejores empleos, cuando lo que vemos a la hora de revisar el dictamen en lo concreto es que lo que nos espera no es más que inestabilidad, ya ni siquiera la posibilidad de pelear un contrato colectivo, ya ni siquiera la posibilidad de hacer antigüedad y mucho menos pensar en la jubilación. Para poner un ejemplo de mi asamblea particular de la Facultad de Economía de la UNAM, alrededor más o menos, más de la mitad de los compañeros estudian y trabajan eventualmente, etcétera, pero más de la mitad de los compañeros podemos decir que trabajan. Y de toda nuestra asamblea hay solamente 2 compañeros que hoy están sindicalizados. El resto de los compañeros de nuestra asamblea que participan en el movimiento ya ni siquiera nos han quitado el derecho a sindicalizarnos. Lo vemos, digamos, ya no sabemos cómo decirlo, en donde esas cosas, las jubilaciones, las prestaciones, las pensiones, si llega a pasar y a consumarse esta reforma laboral, nada más para nuestra generación van a quedar como mitos, como leyendas del pasado que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos. Y es por eso que decididamente hemos optado por sumarnos a esta lucha, por participar en estos foros y por debatir. Lástima que allá adentro no quisieran debatir. Al final creo que es un poco más cómodo estar aquí afuera, en la calle. No sé si adentro nos hubiéramos aguantado el olor a mierda que debe de haber, pero aquí afuera pues estamos más en confianza. Y al final, compañeras y compañeros, consideramos que finalmente mañana pueden ellos ponerse 80 vallas de policías y vallas y granaderos y aprobar la reforma laboral a mano alzada. Pueden estar adentro del salón y levantar la mano. A pesar de las honradas excepciones aquí presentes, una gran mayoría de diputados votando por consigna podrán levantar la mano, pero consideramos que si afuera estamos miles, cientos de miles, y sobre todo si vamos más allá de aquí de la concentración a organizarnos de donde vengamos, sí podremos echar atrás la reforma laboral. En nuestro caso, de los estudiantes, tuvimos en 2007 una situación muy similar con los estudiantes franceses, y con una movilización de miles de jóvenes en las calles la echaron para atrás. Ayer mismo vimos cómo la sociedad, los sindicatos, los jóvenes en España cercaron su propio parlamento y están poniendo en jaque a su gobierno. Habrá que tomar esas experiencias, seguir esos ejemplos y sumarnos. Finalmente, para concluir, avisarles que evidentemente el día de mañana estaremos con todo en la movilización y que estamos promoviendo en la gran mayoría de las escuelas, no solamente de la Ciudad de México, sino en otras partes, la realización de un paro de 24 horas el día 2 de octubre, no solamente en contra de la imposición de Peña Nieto, que es una de nuestras principales banderas, sino también, evidentemente, en repudio y para echar atrás la reforma laboral en curso, y evidentemente porque nosotros consideramos que el 2 de octubre, este próximo martes, no se olvida. No es una cuestión de nostalgia, de memoria histórica, sino esos mismos priistas que asesinaron estudiantes en el 68 son los que hoy no nos dejaron pasar al recinto a tener nuestro debate, y son los que mañana pretenderán, rodeados de policías, frenar nuestro futuro. Finalmente, compañeros, consideramos que nuestras vidas al final valen más que sus intereses, que sus corruptelas, que sus ganancias, y que organizados podremos salir adelante. Muchas gracias por la invitación y estaremos con ustedes. Bueno, muy rápidamente habría que señalar que a partir de la crisis económica estructural que estalla a principios de los 70 del siglo XX, la burguesía internacional, o sea, fundamentalmente de los países altamente industrializados, va a llevar adelante 2 ofensivas.
una contra su propia clase trabajadora y otra contra los países subdesarrollados. En esta ofensiva contra los países subdesarrollados, lo que busca la burguesía de los países altamente industrializados es que los costos de la crisis los paguen los países subdesarrollados. Y en esta línea la principal estrategia es lo que se conoce como el proceso de globalización, que en última instancia lo que busca es recuperar la tasa de ganancia de los grandes capitalistas y a través de desintegrar el proceso productivo y llevar los segmentos intensivos en capital y tecnología a los países altamente industrializados, mientras los segmentos intensivos en fuerza de trabajo se llevan a los países subdesarrollados para aprovechar justamente la fuerza de trabajo barata. No hay tiempo para que mencionara yo cómo es que consiguen dominar a los países subdesarrollados y que acepten esta nueva división internacional del trabajo, pero en última instancia México entra en ese proceso en 1982, cuando deja de concentrarse en el mercado interno para reorientar toda su producción hacia la exportación. Pero eso significa que al mismo tiempo tiene que dejar paso libre al capital extranjero, de tal modo que hoy podríamos decir que prácticamente han vendido la mitad del territorio nacional al capital extranjero. Basta mencionar que el oro que han sacado las compañías mineras canadienses es 10 veces el oro que extrajeron durante toda la colonia en el país. Esto en 10 años de establecimiento de las mineras canadienses. Aparte de vender el país, efectivamente necesitan disminuir las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos. Hay que mencionar que desde 1976 hasta la fecha, cada año, o sea ya 36 años, cada año ha disminuido el salario real de los trabajadores en el país, de todos, no solo del salario mínimo, sino también de los salarios industriales. Sin embargo, todavía quieren más. La desigualdad en México es una de las peores del mundo y sin embargo todavía la burguesía mexicana quiere más y está esta propuesta de reforma que yo diría que tiene dos ejes fundamentales. Una es para eliminar las obligaciones de los patrones, todas las obligaciones, y facilitar los despidos. Esa es una de las líneas. La otra es combatir el derecho de huelga a través de establecer, los despidos fundamentalmente se basan en los nuevos tipos de contratación. Y el derecho de huelga, contra el derecho de huelga, van a través de establecer un conjunto de requisitos para que se pueda estallar una huelga, establecer un límite de tiempo de duración de la huelga y además abrir espacio a la corrupción a través de que si hay un emplazamiento de un sindicato y
resulta que aparece que había otro, entonces anterior, con lo cual es fácil comprender que el patrón puede buscar que alguien lo emplace a huelga, entonces ya no opera el emplazamiento de los trabajadores. O sea, realmente, ¿cómo? ¿A qué propósito? No hay otro. Evidentemente van a aprobar la reforma tal como está, evidentemente, y lo único que queda es la lucha, no hay de otra. Efectivamente, en otros... No va a pasar, 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 no va a pasar. En otros países, efectivamente se ha conseguido parar las reformas. Entonces, solo es a través de la lucha, no hay otra. Buenas tardes. Más que el tema de capital contra el trabajo es el tema de la precarización del trabajo. Sin embargo, para desarrollar los conceptos a veces es complicado que la gente los entienda. Sin embargo, en términos reales, esta circunstancia se refleja en una serie de indicadores que reflejan la precarización del trabajo. El 42% de la población económicamente activa labora en la economía informal bajo los criterios de contratación que la reforma pretende legalizar. El costo de la canasta básica es 11 veces arriba por encima del ingreso del salario mínimo. Las contrataciones irregulares es en 2/3 partes de los trabajadores al servicio del gobierno del Distrito Federal. 60 millones de mexicanos en pobreza de ingresos, 7 millones de mexicanos, de jóvenes mexicanos que no estudian ni trabajan. Hay necesidad de crear 1.300.000 puestos de empleos al año. 25.000 funcionarios perciben más de 1 millón de pesos al año. 152.000, más de medio millón al año. En contraste de esto, 6.700.000 trabajadores, millones de personas reciben un salario mínimo o menos. Yo creo que esta realidad refleja palpablemente cuál es la precarización del trabajo, compañeros. El trabajo es la actividad emancipadora del espíritu humano por excelencia. Es el medio de acceder a una forma digna de vivir. Es el derecho central a la existencia dentro de un sistema económico cualquiera que sea. El espíritu del marco legal nacional e internacional es proteger esta actividad para no convertirla en una mercancía. Sin embargo, en términos reales se ha convertido en la mercancía más vulnerable a los mecanismos desiguales del mercado, determinado por los poseedores y los desposeídos, excluidos del sistema o sujetos a las condiciones propias de la salvaje explotación capitalista, característica del modelo económico prevaleciente, marcado por elementos propios del desarrollo científico, industrial, biotecnológico y de la cibernética, estableciendo una forma de capitalismo postindustrial donde el factor trabajo tiene un peso marginal en los procesos productivos y no existe interés en atender otras necesidades de la sociedad más que la producción de mercancías de consumo muchas veces superfluo y desechable. Por encima de la depredación del planeta y de las necesidades reales de la población de 6.800.000 personas aproximadamente en el mundo. Con la riqueza creada por la humanidad y los avances en la ciencia y la tecnología, podrá garantizarse la alimentación y la eliminación de la pobreza en todo el mundo. Esta situación es inverosímil en un contexto actual del modelo económico que no atiende la naturaleza social del ser humano, que solo atiende su ser individual o político, y a la que sobran 2/3 partes de la población de este sistema de exclusión. Por otra parte, la crisis originada por esta circunstancia se refleja en una crisis institucional. La institucionalidad es incapaz de dar una respuesta adecuada. Fue creada para otra realidad económica y social. La incipiente formación ciudadana es incapaz de establecer los contrapesos a la discrecionalidad en la cual se desarrollan las políticas públicas, que en lugar de revertir, perpetúan los esquemas asimétricos de distribución de los beneficios creados por la sociedad. La asunción al poder de diversas fuerzas denominadas de izquierda no resuelven esta problemática. Desarrollan un capitalismo con una máscara benefactora que oculta la naturaleza perversa de estos salvadores, especialistas en promover negocios de beneficios particulares, con el beneplácito de intelectuales y de la inteligencia acomodada.
Corresponde a las reservas zonas de la ciudad enfrentar y dar soluciones a esta problemática, fortaleciendo principalmente el ejercicio pleno de la ciudadanía en un proceso de formación de capital social necesario para romper con este paradigma impuesto por la globalidad. Debe tenerse un papel proactivo con los diferentes actores excluidos de esta dinámica, fortaleciendo al trabajo, las diferentes organizaciones de trabajadores y de organización ciudadana frente al capital, sin esperar solución de las clases políticas tradicionales o bien resignarse a ser simples objetos de los poderes económicos. El ejercicio pleno de la ciudadanía implica una participación amplia en el autogobierno local y regional, en la definición, diseño, implementación y evaluación de la política pública para hacer de esta una herramienta eficaz, generadora de verdadero bienestar social. Establecer los mecanismos de integración para la confianza, solidaridad y cooperación, para el eficaz desarrollo de las empresas sociales y las organizaciones de trabajadores. Este es un ejercicio que corresponde exclusivamente a los ciudadanos trabajadores. Es inherente a su condición de transformadores de la naturaleza y generadores de la riqueza material. Desencadenar un proceso de esta naturaleza implica aumentar y fortalecer las organizaciones de base, estructuras económicas, políticas, sociales, culturales, de integración de segundo y de tercer grado, consejos, federaciones, confederaciones, promover la formación de una ciudadanía informada, crítica y propositiva, que participe activamente en la definición de los criterios fundamentales de la política que se implementa. Estas son herramientas que permiten actualizar la práctica autogestionaria para enfrentar los retos sociales, políticos, tecnológicos que plantea la globalización. Estas plantean una nueva concepción de las relaciones con la sociedad civil y sus organizaciones locales, nacionales e internacionales, como actores que anteriormente poco o nada tenían que ver con la configuración de las normas jurídicas. Las luchas de los trabajadores se convierten en frentes amplios y profundos de resistencia social a este capitalismo global, excluyente y empobrecedor. Los conflictos sociales por la reivindicación de los derechos humanos laborales son la parte que refleja de forma más nítida lo inviable de este sistema económico vigente y sus aspectos de mayor contradicción. Compañeros, hace 15 años dijeron que era necesaria la reforma a la seguridad social para que aumentara el empleo, para que aumentara la cobertura de todos los mexicanos a la seguridad social, para que se mejoraran las jubilaciones y se mejoraran los servicios médicos de la seguridad social. ¿Se ha mejorado este país con las reformas a la seguridad social? ¿Y pensamos que se va a mejorar el empleo con esta reforma laboral? Ustedes no están para saberlo, ni yo para decírselos, pero se los voy a contar. Hoy las Afores y la banca manejan más de 2 billones de pesos por concepto de los fondos de la seguridad social. 1.800.000 millones de pesos que se manejan de las pensiones nada más del Seguro Social. Si agregamos lo del pensioniste, Infonavit y Fobiste, son cerca de 3 billones de pesos. Y no hay dinero para pagar las pensiones. Cada año hay una campaña para decir, mañana no hay para pagar las pensiones en el Seguro Social y en el ISSSTE. Con todos los dientes mienten. Con 1.800.000 millones de pesos, con un 10% de rendimiento, tendríamos 180.000 millones de pesos para pagar la nómina de los jubilados y pensionados. ¿Cuánto es la transferencia del gobierno, del presupuesto, más bien, del presupuesto para pagar las pensiones? 111.000 millones de pesos. Quedaría un remanente de cerca de 70.000 millones de pesos. Está quebrado el Seguro Social, pero está enriquecida la banca. Entonces tenemos que combatir estas reformas, evitando que le sigan saqueando el salario y los derechos sociales a la clase trabajadora. En ese sentido, necesitamos recuperar las Afores, restituir el sentido público y solidario de la seguridad social. Hoy hay un saqueo del salario diferido de la clase trabajadora, que son los fondos de la seguridad social. Cerca de 700.000 millones de pesos del Infonavit y alrededor de 300.000 millones de pesos del Fobiste, todos
manejados por la banca y con criterios mercantiles. Yo nada más quiero terminar dando dos datos. En 15 años aumentó la cobertura en el Seguro Social solamente en 0.2% anual. O sea que no aumentó prácticamente nada. Se le redujeron las aportaciones a los patrones y se han reducido los derechos sociales. Segundo, hoy necesitamos abordar el problema de la democracia sindical planteando el problema principal. Hace 20 años los mineros de Cananea enfrentaron una huelga y el cambio de su contrato colectivo de trabajo. Frente a eso se les dieron 500 millones de pesos que se hizo un fideicomiso como parte de la indemnización. Estaba Napoleón Grande. En ese tiempo la sección 65, Saúl es 65 66, es la 65, Cananea. Metieron la demanda por el manejo de esos fondos. 20 años tuvieron congelada la demanda de los trabajadores. Como han tenido congeladas las demandas en la Secretaría de Salud, en el Seguro Social y en distintos sindicatos, cuando en el régimen interno demandamos la transparencia sindical, la transparencia y el respeto a los derechos y el cumplimiento de los estatutos. Pero el gobierno del PAN recupera una demanda de los trabajadores de hace 20 años y persigue a Napoleón Jr. Estamos en contra de la persecución política de los sindicatos, sean charros o sean democráticos, que son perseguidos por razones políticas. Y estamos demandando que se respete la democracia y la libertad sindical. Nosotros no nos enfrentamos al sobrino de Joel Ayala, no nos enfrentamos a Valdemar en el Seguro Social, nos enfrentamos a todo el aparato. La semana pasada despidieron a la candidata independiente del sindicato del Seguro Social que está compitiendo por la dirección del Seguro Social. No enfrentamos a los charros, enfrentamos todo el aparato. Y necesitamos libertad sindical y democracia, y para eso es muy importante que nos convoquemos, como en el caso del movimiento ferrocarrilero, en una convención, en una conferencia nacional en defensa del empleo y del salario y por la democracia. Que recuperemos la tradición de la lucha obrera de clases, como cuando se constituyó el Comité de Defensa Proletaria, en donde trabajadores del campo y la ciudad, trabajadores precarios, artesanos e inquilinos hicieron una lucha para la construcción del sindicalismo de clase a fines de los años 20. Compañeras y compañeros, me encargaron y la propuesta era de que hablara sobre el neoliberalismo como enemigo de clase, pero sobre este documento. Creo que lo que hoy tenemos aquí, sin duda alguna, es un paquete grande, un paquete alto, que implica, compañeros, entender lo que de fondo hay detrás de estas contrarreformas y de la imposición de Enrique Peña Nieto. El neoliberalismo ha invertido, sigue invirtiendo una gran cantidad de millones de dólares para profesar su doctrina en todo el planeta Tierra. De ahí que medios de comunicación, sacerdotes, puritanos, legisladores, presidentes, corifeos y toda esta realidad de sátrapas predominantemente, compañeros, hacen juicio oneroso y sobre todo se subordinan a los intereses capitalistas y a su doctrina que se llama neoliberalismo. Aquí, compañeros, es una lucha de clases, es algo que hemos dicho reiteradas ocasiones, son ellos o somos nosotros, y aquí no nos queda de otra, compañeros. La imposición de Felipe Calderón o la imposición de otro sátrapa, de un muñeco de maniquí de aparador llamado Enrique Peña Nieto, lleva implícito el
la neta, si verdaderamente la solución fueran las reformas, ¿por qué Grecia? ¿Por qué la bota itálica? ¿Por qué España? ¿Por qué Inglaterra? ¿Por qué Asia? ¿Y por qué hoy América Latina se encuentra en un serio riesgo en términos de llevar a sus países, de llevar a su pueblo a condiciones de miseria y de depauparización en cuestiones económicas? Compañeros, el problema de fondo aquí es el modelo económico. Ellos están siendo congruentes en el hecho de defender a la oligarquía nacional, a la oligarquía transnacional. Ellos no están mintiendo, ellos están siendo congruentes con su proyecto. Por eso compran conciencias, por eso manipulan medios de comunicación y por eso, compañeras y compañeros, erigen padres de la patria e hijos de su chingada madre, salvo honrosas excepciones, que se llaman diputados y se llaman senadores. Esa es la realidad, compañeros. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Miren, compañeros, nací en el campamento 2 de octubre en Iztacalco y desde niño fui aprendiendo que el discurso de la izquierda no es más que un método, pensar que ya todo está escrito y seguir escuchando los mismos pinches discursos trillados que no abonan a un proceso de construcción. Lo que hemos nosotros venido difundiendo, compañeros, porque venimos de la tierra, porque venimos de la miseria, es que si no entendemos que la lucha es de clase y que es por el asunto del modelo económico, no solamente nos van a imponer estas reformas, viene la energética, viene la fiscal, y déjenme decirles, eso no es otra cosa más que la política del Brasil, con respeto se ha dicho para mis compañeras, es la política de oprimir a los de adentro para pantallar a los de afuera, a esos sátrapas, compañeros, que se enriquecen con la miseria de millones de mexicanos. Este es el problema. ¿Cuál es la ruta? Porque ya se acabó el tiempo, compañeros. La ruta es que todos los esfuerzos que intentan ser síntesis de la proclama clasista de profunda solidez popular, avancemos, compañeros, sin rollos, sin demagogia, compañeros, sin doble discurso. Algunos utilizan el término simulación, yo le diría sin vergüenza y sin, compañeros, dejar de tener valía de hombre, lo que implica de ser hombre. Construyamos la ruta. Aquí el único asunto es unidad a través de los trabajadores y de las organizaciones sociales en un movimiento amplio, sindical, popular y social, en un movimiento clasista. Y déjenme decirles, desde ahorita, y que se escuche fuerte, trabajemos por la construcción, no es de dicho, sino de hecho construcción desde abajo. La huelga política nacional, no nos queda de otra, compañeros. Quede ahí, compañeros, la propuesta. Una de las cosas que se ha estado diciendo por parte del PAN y del PRI es que esta reforma va a crear cientos de miles de empleos en el país. Tras esa mentira, tras esa farsa, tras esa cuestión completamente equivocada, hay una lógica muy cruel, hay una lógica de explotación de los trabajadores, porque ellos lo que están diciendo es que entre peor se paguen a los trabajadores, entre menos salario cobre un trabajador, entre más deteriorado estén sus condiciones de trabajo, va a haber más oportunidades de empleo. Lo que nos están diciendo es que el país solo puede ofrecer empleos mal pagados, empleos sin seguridad social, sin estabilidad, sin prestaciones, empleos para morirse de hambre. Pero esto no es cierto, compañeros, no es cierto y están mintiendo. En los últimos años, eso es lo que ha ofrecido el PAN, empleos mal pagados y sin embargo no se han creado más empleos. En los últimos años, desde que gobierna el PAN, pero también el PRI, de cada 4 trabajadores, solo 1 ha podido incorporarse al mercado formal. 2 se han incorporado al mercado informal
a las actividades informales y uno, y esto es muy importante que lo recordemos, uno de ellos se ha tenido que ir a los Estados Unidos. Con estas reformas laborales, lo único que están propiciando es el trabajo informal y la migración hacia los Estados Unidos. Porque nuestros compatriotas, nuestros familiares, nuestros amigos se van a los Estados Unidos a buscar el trabajo que no encuentran aquí en México. El salario que aquí no les pueden pagar. Prefieren dejar su tierra, dejar su familia, dejar su patria para irse a los Estados Unidos, porque ahí les pagan 4, 5, 8 veces el salario que les pagan aquí en México. Entonces, estas reformas lo único que están propiciando no es más empleos, sino más trabajo informal y más migración a los Estados Unidos. En los últimos años se han ido a los Estados Unidos entre 350 y 400 mil mexicanos cada año. En los últimos 20 años, 8 millones de mexicanos se han ido a los Estados Unidos. Hay allá 11 millones de trabajadores que podrían estar trabajando aquí, pero que no lo hacen porque allá les ofrecen mejores salarios. Desgraciadamente, esos salarios no están acompañados muchas veces de buenas condiciones de trabajo. Los migrantes en Estados Unidos también están súper explotados, viven con el miedo de que la migra venga sobre ellos, viven muchas veces clandestinamente y trabajan jornadas mayores a las 8 horas. Pero tienen que soportar esa explotación para ganar un mejor salario. Por eso, deteriorar, bajar el salario en México, lo único que está provocando y va a provocar más, es más migración a los Estados Unidos, y que allá en los Estados Unidos los superexploten, los humillen, los persigan, los repriman por ganar un poco más de dinero, unos cuantos dólares que no pueden pagar, que no pueden cobrar, que no pueden generar aquí en México. Por eso, compañeros, es una mentira que va a haber más empleos, va a haber más explotación, más pobreza en México y en los Estados Unidos para aquellos trabajadores que se vayan para allá. Por eso, no solo hay que rechazarla, sino resistir, porque la lucha no acaba aquí. Se va al Senado y allá también tenemos la lucha. Perdón, compañeros, resistamos y vamos a ganar, estoy seguro, vamos a ganar con la unidad de todos los trabajadores. Muchas gracias. Bien, compañeros, las organizaciones sindicales firmantes de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura, CENSUESIC, en representación de nuestros agremiados, venimos a manifestar nuestra enérgica protesta por la dictaminación de la iniciativa preferente de reforma a la Ley Federal del Trabajo, la cual lesiona nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos, los principios de derecho social y los derechos humanos, y acuerdos internacionales firmados por nuestro país al pretender legitimar contratos a prueba por capacitación inicial, por obra, por temporada, que elimina la base, sin reconocimiento alguno a la generación de antigüedad del trabajador y a la ausencia de pago de prestaciones derivadas, despidos de los trabajadores por notificación simple e indirecta, atraso de juicios laborales y pago de un solo año de salarios caídos y el 2% de interés sobre el monto posterior a un año, pagando un porcentaje menor al de cualquier entidad financiera. Como ustedes conocen, estas son, entre otras, solo algunas de las normas que trastocan los derechos adquiridos de los trabajadores mexicanos en su conjunto. Por ello solicitamos no violar nuestras máximas normas nacionales e internacionales y, en su calidad de representantes populares de las diferentes fracciones parlamentarias, legislar por el bien del pueblo de México y rechazar de manera contundente la aprobación de iniciativa preferente de reformas a la Ley Laboral del Trabajo en la discusión plenaria del próximo día, jueves 27 del año corriente. Y se sumen a las demandas de los trabajadores de las diversas universidades e instituciones de educación superior, de investigación y cultura de rechazo a esta reforma. En otro particular, rechazamos en su totalidad la reforma laboral y protestaremos cualquier intención de aprobarla. En nuestro plan de acción, compañeros, es
pedir al diputado Arturo López Cándido haga llegar este pronunciamiento a la Comisión de Trabajo de la 62 legislatura. Mantener el plantón como Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura. El día de mañana incorporarnos a la marcha del Monumento a la Revolución a esta Cámara de Diputados y sumarnos a las actividades que se realicen, así como a la discusión que se dará para la discusión que se dé en la Cámara de Senadores. Como trabajadores, compañeros, ni un paso atrás. Las mujeres combativas en defensa de los derechos de nuestros hijos, las mujeres combativas en defensa del derecho de los hijos del pueblo mexicano, compañeros. Ni un paso atrás. La acción no termina. Para el 1 de diciembre, compañeros, recibamos a Enrique Peña Nieto como se merece, un asesino de la nación. Adelante, compañeros. Compañeras, compañeros, buenas tardes. Pues como verán ustedes, esta es la máxima expresión de ese desprecio que siente esta clase política que está allá adentro legislando para ver cómo nos acaban de quitar lo poco que tenemos. Esto no es más que desprecio hacia la clase trabajadora. Ese es el desprecio que ellos tienen hacia los que generamos la riqueza y hacia los que generamos el sueldo con lo que ellos se llevan a su bolsa. Pero en fin, con o sin recinto, vamos a seguir haciendo escuchar nuestra voz, vamos a seguir impulsando nuestra lucha para que ellos estén enterados que aquí los que mandan, que aquí los dueños de este país somos la sociedad trabajadora de México, porque aquí en México todos somos trabajadores. Y es por eso que venimos de manera concreta, para no agobiarlos más en este clima que se ha tornado un poquito difícil para este foro, venimos a plantear lo siguiente. Punto número 1. Sigamos promoviendo el acercamiento con otras organizaciones y referentes de trabajadores en los estados de la República, en coordinación con la Junta Promotora por una nueva central, como ha sucedido en Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí y próximamente se hará en Tabasco. La creación de una agenda nacional que contenga los temas que han de mantener al unido al movimiento, salario, respeto a la Ley Federal del Trabajo y su cabal cumplimiento. En reuniones ejecutivas que conformen poco a poco nuestro proyecto de nación. 3. Masificación y socialización de toda información de la manera más dinámica y sencilla posible para la sensibilización y comprensión de la sociedad en general del peligro que significa para toda la clase trabajadora esta llamada reforma laboral y los alcances de la Junta Promotora. La conformación de una Junta Nacional que tenga el objetivo de construir el primer Congreso Nacional de los Trabajadores y discutir lo conducente rumbo al nacimiento de la nueva Central de Trabajadores. 5. Dignificación del 1 de mayo, haciéndolo combativo, de avanzada, de propuesta y que enarbole el proyecto de nación de los trabajadores. 6. Vinculación con los movimientos sociales, intelectuales, estudiantiles y todo aquel esfuerzo democrático que busque combatir las imposiciones surgidas del pasado 2 de julio, que empezó con el arribamiento, con la llegada a la presidencia de un personaje siniestro venido de Atlacomulco. Fraternalmente, la Alianza de Tranviarios de México, miembro de la Junta Promotora, hacia una nueva central de trabajadores. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañeras, compañeros. Bueno, nuestra ponencia ya está registrada ahí. Lo que quisiéramos solamente es como que nos quedara claro cuál es la ruta de movilizaciones, de actividades que durante este periodo tenemos que emprender. A nosotros nos parece que lo que se deriva del 6º Encuentro Nacional del Congreso Social hacia un nuevo constituyente y las resoluciones de la 8ª Asamblea General Interuniversitaria del Movimiento Yo Soy 132 y los resolutivos recientemente del fin de semana pasada de la 2ª Convención Nacional contra la Imposición, a nosotros nos parece que de eso se deriva lo siguiente. Un primer punto es, todos debemos de tener claro que Enrique Peña Nieto no ganó la presidencia de la República y por lo tanto, compañeras y compañeros, es decisión soberana del pueblo mexicano
no dejarlo tomar posesión del cargo el día 1 de diciembre. Eso, compañeros, debe de quedar claro en todos nosotros. Vamos a emprender todas las acciones para no dejarlo tomar posesión. Vamos a hacerle como lo hicimos en Oaxaca, Ulises Ruiz, que dijo que ganó una elección, el día que quiso tomar posesión no llegó al Palacio de Gobierno, se fue a lo que después construyó para hacer ahí la Guelaguetza, y todos los 6 años nunca lo dejamos entrar al Palacio de Gobierno, nunca lo dejamos entrar. Así tiene que ser. Si nosotros tenemos que construir una APO nacional, aquí tenemos que construirla en el Distrito Federal, en cada uno de los estados, en cada una de las colonias, en cada uno de los municipios. Entonces, hacia allá, para nosotros es importante ponerle mucha atención a la Jornada Nacional de Lucha que iniciaría ya, es decir, mañana. Hay que marchar del Monumento a la Revolución aquí a la Cámara de Diputados. Todos hay que salir mañana con nuestras pancartas, con nuestras consignas, a mostrar que el pueblo está en la calle, que no va a dejar pasar ni una sola de las reformas estructurales. Segundo, tenemos que decirle a los compañeros del movimiento estudiantil que para nosotros es importante que hayan resuelto que el 2 de octubre, por primera vez el movimiento estudiantil levanta la consigna de luchar al lado de los trabajadores, y la principal demanda que tienen ellos para el 2 de octubre en la huelga estudiantil que están programando es abajo la reforma laboral. Entonces también nosotros vamos a salir el 2 de octubre a la huelga política, educativa, estudiantil y popular que ellos convocaron desde el Yo Soy 132 y que también el fin de semana ratificó la Convención Nacional contra la Imposición. Compañeras y compañeros, finalmente avanzar para que el 1 de diciembre, junto con todas las caravanas que van a participar en los desfiles del 20 de noviembre, que van a plantear que no vamos a dejar que se impongan esta reforma y las reformas que quieren imponer, entonces el 1 de diciembre, con muchas acciones en todo el país, declarar la huelga política general que desde ayer ya se empieza a levantar en todos los extractos que han sido agredidos por estas reformas y que han sido agredidos por el desarrollo del neoliberalismo. Entonces, compañeros, a la huelga política general, todo el pueblo de México. Muchas gracias. Compañeros, si estamos aquí reunidos es porque estamos en contra de la reforma laboral. Querer convencernos nosotros a lo mejor resulta ya inútil, en el sentido de que los que estamos aquí venimos a este plantón, acudimos a este foro para definir cuáles son los pasos a seguir para rechazar y echar abajo la iniciativa de reforma de Felipe Calderón. Muchas veces nos llenamos la boca de consignas, pero realmente lo que hace falta, compañeros, es convencer a más trabajadores del terrible daño que representa para sus intereses como trabajadores esa reforma laboral. Y pasar a la acción, compañeros. Hay que pasar a la acción. Ya estamos convencidos y necesitamos articular un solo frente común en contra de esta reforma, que se movilice en la calle, en las plazas, que dejemos la solidaridad y el discurso de templete y realicemos acciones concretas en contra de esta infamia. Por eso es que nosotros estamos convocándolos para que el día de mañana, 27 de septiembre, fecha en que se conmemora un aniversario más de la nacionalización de la industria eléctrica, fecha en que estos infames, después de dictaminar en la Comisión de Trabajo la aprobación de esa reforma, la van a presentar al Pleno de la Cámara de Diputados para que el día de mañana la estén aprobando. Por eso es que tenemos que movilizarnos. Y también, compañeros, entender
que esta lucha no es solamente aquí en México, es en todas partes del mundo, y hacer acciones concretas de solidaridad. El día de mañana nosotros, los del Sindicato Mexicano de Electricistas, vamos a acudir a la Embajada de España a repudiar la represión en contra de nuestros compañeros indignados de la Plaza de Madrid. Y vamos también a exigir a esos cachupines que ahora se están adueñando del sector energético de nuestro país, a las empresas españolas de Iberdrola y Fenosa, que han invertido en generación, que se han adueñado del mercado eléctrico y que son los responsables del alza de las tarifas eléctricas, que se larguen de nuestro país, porque la Constitución es clara y el 27 constitucional dice que el servicio público de electricidad es exclusividad del Estado mexicano. Y mañana por la tarde nos vamos a movilizar del Monumento a la Revolución a este Congreso de la Unión para repudiar esa imposición que se está pergeñando el día de hoy. Para nosotros la imposición no es un acto protocolario de un señor que por la vía del fraude llegue y se sienta en la silla del poder. No, compañeros, la imposición es una política de Estado montada en un fraude electoral, montada en la manipulación de los medios de comunicación, montada en las reformas estructurales que comienzan con la reforma laboral, y a todo eso hay que hacer frente, a una política de un régimen de Estado autoritario, despótico, que quiere acabar con las libertades y los derechos sociales del pueblo de México. Por eso, compañeros, los estamos invocando a que el día de mañana marchemos todos juntos, y también hacer un llamado a la unidad, compañeros, a la unidad real en los hechos, en la calle y en las plazas, para que podamos, como alguien sugirió aquí, convocar a un comité de defensa popular que se haga cargo de defender los derechos sociales y las libertades que hemos conquistado en muchos años de lucha de clases. Llamamos pues a la unidad y a la lucha, compañeros. ¡Que viva la unidad de los trabajadores! ¡Que viva la unidad de los trabajadores! Ni un paso atrás, compañeros. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Llegan aquí compañeros que también se acaban de manifestar en contra de la reforma laboral, y les damos la bienvenida a los compañeros del Sindicato Único de Trabajadores del Distrito Federal.